Bien, buenos días a todos, chicos, chicas, ¿cómo están? Bien, estos días hemos estado viendo sobre farmacología del aparato respiratorio y farmacología del aparato cardiovascular. ¿Ya? El video de hoy ya completa lo que es farmacología del aparato cardiovascular
Y de ahí vamos a pasar a ver antibióticos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre lo que hayan estado viendo? ¿Preguntas, dudas? Bien. Como siempre, no se animan a preguntar al principio, pero luego sí se van a animar, seguro. A ver. Sí, el omeprazol está contraindicado durante el embarazo. ¿Ya? Generalmente en el embarazo hay una hiperacidez y a veces hay incluso hasta ese flujo. Eso se suele deber a que el útero va creciendo, comprime al estómago y entonces parte del jugo gástrico se vuelve al esófago y produce malestar. En ese caso, lo que se hace es dar un antiácido que no se absorbe hacia el feto y por lo tanto no le causa ningún problema. Lo que se va a usar es cualquier antiácido que contenga magaldrato. Ahí tienes como opción el Antiax, el Neutravit, el Bonagel, ¿ya? Cualquiera de esos puedes darle. Generalmente con eso alivia la sintomatología y puede tomarlo después de cada comida y una antes de acostarse. 5 ml o una cucharadita, ya después de cada comida y antes de acostarse. Y si es que persiste el reflujo, se puede aumentar domperidona, que es un antiemético, pero también es un prokinético, ¿no? Hace que el estómago se vacíe más rápido y por lo tanto, cuando se acueste en la noche ya no va a haber ese problema de hiperacidez. Eso hasta que alivie o hasta que desembaraza. ¿Ya? También se recomienda, cuando están con los problemas, dividir las comidas mayores en comidas más pequeñas. Eso significa que no coma todo su almuerzo de golpe, que lo divide en dos partes, una por decirle a las 12 y otra a la 1, ¿no? No todo lo mismo que acostumbra a comer de golpe en uno solo, porque su estómago tiene muy poco campo, ¿no? Y eso suele generar ese problema, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bien, entonces, como decía, estábamos viendo farmacología del aparato respiratorio. Ahí tengan en cuenta lo que les hablé sobre lo que es la tos. Ya es importante analizar el hecho de que la tos es un mecanismo de defensa, ¿ya? Y no es en sí una enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, no hay que dar antitusivos para cualquier tos, ¿ya? La mayoría de las toses, principalmente cuando son virales, se alivian al dar un expectorante o un mucolítico, ya que al favorecer la eliminación de la flema, la tos también reduce y así también eso ayuda a aliviar lo que esté irritando la garganta. ¿Ya? En algunos casos, obviamente, según la causa, habrá que dar otras cosas, ¿no? Si es de causa alérgica, dar un antialérgico. Si es de causa irritativa, dar algún antiinflamatorio y quitar la sustancia irritante, ¿ya? Bueno, actualmente hay drogas combinadas, ¿ya? Como el Broncofar y otros, que vienen generalmente mezclando un antitusivo, un expectorante, un mucolítico, y algunos incluso vienen con algún antialérgico o algún antiinflamatorio, ¿no? Los antigripales, por ejemplo, suelen venir un
antialérgico para aliviar la picazón, un descongestionante, y un antitusivo, algún broncohilatador y algún analgésico como el paracetamol, ¿no? Esas son combinaciones que pueden venir. Bien, a ver. Si una persona embarazada tiene amenaza de aborto, la llegan a internar. No, generalmente los medicamentos que se usan para frenar la amenaza de aborto no afectan al embrión ni al feto, ¿ya? Entonces, no traería problema los medicamentos que se usan en la amenaza de aborto, ¿ya? Sin embargo, hay que tener en cuenta que en una amenaza de aborto o en una amenaza de parto prematuro, la placenta puede que se desprenda parcialmente. Eso puede traer problemas de oxigenación en el niño y eso puede traer problemas en el momento de que el niño obviamente nazca, en su desarrollo más que todo, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, los medicamentos que se usan para la amenaza de aborto no traerían problemas en el niño. ¿Ya? En cuanto a los usos de los medicamentos en mujeres embarazadas, tenemos un sistema de clasificación de medicamentos según el riesgo, ¿ya? Eso justamente iba a ser una de sus tareas que le iba a dar mañana, pero ya que me has preguntado, se clasifican los medicamentos en el embarazo según el riesgo que tienen de afectar al feto, ¿ya? Los que se pueden usar libremente, los que se usan bajo ciertas restricciones, los que no se deben usar o los que están experimentales, ¿no? Entonces, ya según eso nosotros escogemos las drogas en una mujer embarazada, según esa clasificación. Ya, por ejemplo, al rato me preguntaban del omeprazol, ya está contraindicado en el embarazo. Sin embargo, si la paciente tuviese una úlcera sangrante, ya el no dar omeprazol pudiese generar que ese sangrado de la úlcera termine matando a la madre. ¿Ya? En otras palabras, no tendríamos ni al niño ni a la madre, ¿no? Entonces, en ese caso, pudiésemos dar omeprazol bajo ciertas observaciones, ¿ya? Y obviamente con el riesgo de que pase algún problema. Pero si no se da, también se van a morir. Entonces, nosotros evaluamos el uso de los medicamentos en base a lo que se conoce con el nombre riesgo-beneficio. Evaluamos qué es más beneficioso y qué es más riesgoso. ¿Ya? Muchas veces hay drogas que están contraindicadas en ciertos aspectos, pero muchas veces también a ese paciente la única droga que le puede salvar es la que está contraindicada. Y entonces vamos a tener que darle y preocuparnos luego por el efecto, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, pasa que alguna droga te puede producir, pongámosle, una inflamación del riñón o el hígado, ¿ya? Entonces, pero si no le damos, se nos muere. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos y ya luego nos preocupamos por salvar el riñón, porque el detalle está que si no se da, se nos muere. Y si le damos, lo vamos a salvar, pero pudiese tener un problema en el futuro o en ese momento. Y ya luego nos preocupamos por el otro, que es el problema menor. ¿Ya? Entonces así manejamos ya las drogas. Eso se maneja en el embarazo. ¿Ya? Bien, en cuanto al guayacolato de metilo, es una droga que se va a usar en pacientes que van a tener un cuadro generalmente con tos seca, ¿ya? En el cual le está costando producir flema, o también si la flema es muy espesa, ya que el guayacolato, si bien principalmente
es un expectorante, ¿ya? También tiene propiedades mucolíticas. Sin embargo, de todos los que hemos visto, es el más suave. Por eso se suele usar generalmente asociado a otras drogas. Si bien se puede encontrar puro, como les mencionaba en el video, ¿ya? Esta droga viene generalmente asociada a algún antigripal, algún antitusivo o a otra droga. ¿Ya? Más que todo, va a ayudar a que mejore la expectoración. ¿Ya? Bien, ahora, lo mismo pasa con la Brauxol, lo mismo pasa con la bromexina y lo mismo con la N-acetilcisteína. Para que estas drogas funcionen, se necesita que el paciente esté bien hidratado. Eso es algo que siempre yo les repito, ya que si no hay una buena hidratación, esas drogas no funcionan, ya que para poder producir expectoración o para hacer que la flema sea más fluida, las drogas usan agua, ¿ya? Entonces, el paciente si está deshidratado, no les va a funcionar. A veces pasa, por ejemplo, con los pacientes diabéticos, que por el mismo hecho de que están todo el tiempo orinando, perdiendo agua, ya están pues deshidratados a nivel celular y por lo tanto sus células no pueden hacer el trabajo de fabricar más flema porque no hay agua disponible, ya, o en todo caso fabrica una flema muy espesa, ya. Entonces, el mejor fluidificante y que favorece también la expectoración en realidad es el agua. Ahora, en cuanto a sus efectos adversos de lo que es el guayacolato, son mínimos. Ya muy rara vez se ven y cuando se ven principalmente son de origen digestivo, náuseas, vómitos, lo principal, ¿no? Pero rara vez se ve. Ya en cuanto al embarazo en cuanto al guayacolato, no se conoce realmente un efecto sobre el feto. Ya no se ha visto algún riesgo sobre el desarrollo del feto. ¿Ya? Es muy insuficiente, podemos decir, los datos para decir si sirve o no. Entonces, es una droga que está en el punto en el cual se usa solamente si es muy necesario. No es porque esté contraindicada, sino simplemente por el hecho de que no se conoce mucho su efecto sobre el embarazo o sobre la lactancia. Ya, por lo tanto, se puede usar, pero siempre y cuando sea muy necesario. Ya, en ese caso es mejor hacer que el paciente tome bastante agua. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta o no sé qué querías saber sobre el guayacolato? Pues si acaso el guayacolato viene de metilo y también viene de glicerilo o de glicerol. Ya es la misma droga, solamente es que se ha producido de diferente manera. ¿Ya? Así que puede ser cualquiera de los guayacolatos y funciona de la misma manera. ¿Ya? También se le suele llamar guaifenesina. Ya es su, podemos decir, su otro nombre. Así como les dije que el paracetamol en algunos lugares le llaman acetaminofén. Al guayacolato también le llaman guaifenesina. De repente con ese nombre también pueden encontrar datos sobre esta droga. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bueno. Dicen, buen día. Tenía una pregunta yo. Dime, Carla. Quería saber el tema de los efectos adversos, ¿de qué depende? O sea, ¿depende de la dosis o del tiempo que uno está tomando medicamento para sentir eso? Ya. Los efectos adversos dependen de varios factores. Dos son los que vos mencionas. Uno de ellos, sí, la cantidad. Obviamente, a dosis más incrementada, más riesgo de sufrir
los efectos adversos. Pero siempre y cuando estemos hablando de los rangos terapéuticos, ¿no? Porque si nos sobrepasamos del rango terapéutico, ya no estamos hablando de efectos adversos, sino estamos hablando de toxicidad. ¿Ya? Entonces también tiene que quedar claro, ¿ya? Mientras la dosis esté dentro de lo que es la dosis terapéutica, o sea, la dosis que se conoce que sirve, ya hablamos de efecto adverso. Si se sobrepasa la dosis terapéutica, eso ya es toxicidad. Ahora, obviamente, dentro del rango terapéutico, cuando yo voy incrementando la dosis por algún motivo, el riesgo del efecto adverso va a ir incrementando. ¿Ya? Lo mismo es en el tiempo de uso. ¿Ya? Cuanto más prolongado, también mayor probabilidad de efectos adversos. Ya principalmente los efectos adversos con respuesta lenta o crónica. ¿Ya? Por ejemplo, algunas drogas van a ver que como efectos adversos inmediatos suelen producir náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, ya lo más frecuente. Y algunos, como por ejemplo lo que hablamos del omeprazol azatito, por ejemplo, han de ver entre los efectos adversos pueden producir a la larga ginecomastia, galactorrea, ya que eso es cuando los pechos se crecen en el hombre, la ginecomastia, o la galactorrea cuando empiezan a brotar leche. Ese efecto, por ejemplo, para que ocurra, se necesita un mecanismo hormonal que es lento. Ya se necesita que se bloquee la prolactina, que es la que estimula a la mama para que empiece a producir leche. Y eso tiene que ir incrementándose de a poquito. La glándula mamaria empieza a prepararse para producir leche y empieza a crecer. Ya. Entonces, ese efecto adverso nunca se ve en un paciente que toma por cortos periodos de tiempo. Pero se lo va a observar en personas que toman por más de un mes. ¿Ya? Entonces, ese factor también hay que tomarlo en cuenta. Y el otro factor, ¿ya? Para los efectos adversos es algo que se conoce como idiosincrasia. ¿Ya? La idiosincrasia es, podemos decir, las características propias que tiene cada individuo. ¿Ya? Algo que hay que entender bien, y eso ustedes que están haciendo farmacia deben comprenderlo, es que no todas las personas somos iguales. Todos somos diferentes. Y nuestra respuesta puede ser diferente. En el primer tema, por ejemplo, les hablaba de la cafeína, no sé si se acuerdan. ¿Ya? Entonces, les decía, por ejemplo, en los videos que les mandé, que la cafeína en la mayoría de las personas los despierta. Pero hay unas cuantas personas que más bien los duerme. ¿Ya? Entonces, podemos decir, la cafeína en un 90% de las personas produce estimulación del sistema nervioso, por lo tanto, hace que estemos más despiertos. Pero en un 10% puede producir somnolencia y sueño. ¿Ya? Por lo tanto, si ves, la respuesta de los individuos a la misma droga es diferente. Ahora, cuando nosotros tenemos las drogas, tomamos en cuenta la respuesta mayor, el número mayor. En este caso, el 90% está despierto. Entonces, el efecto de la cafeína principalmente es estimulante, aun cuando en algunas personas puede ser un depresor. ¿Ya? Lo mismo es con los efectos adversos. En la mayoría de las personas no van a presentar los efectos adversos que se escriben. Por eso yo ver que cuando les menciono, les digo, este efecto es más frecuente, este es más raro, así, ¿no? Entonces es porque en la mayoría de las personas, muchos de esos efectos nunca se presentan. En algunos puede que se presente uno que otro con más frecuencia y en otros de repente se presentan los raros, ¿no? Los que de vez en cuando aparecen. ¿Ya? Bien, entonces los efectos adversos van a depender de esos tres factores, lo que es la dosis, lo que es el tiempo de uso y lo que es la idiosincrasia. ¿Ya? Cuando nosotros analizamos cada droga, tenemos que analizar cuáles son los efectos adversos
más frecuentes, los menos frecuentes y los más raros. ¿Ya? También hay que analizar qué efectos adversos son tolerables, o sea, que el paciente los puede aguantar, qué efectos adversos son incómodos, pero tolerables. Significa que incomodan, pero podemos mantener al paciente así si es necesario. Y los efectos adversos que pueden ser peligrosos o poner en riesgo la vida del paciente. ¿Ya? En ese caso, por eso van a ver que algunas drogas se usan más o menos. Por ejemplo, si os digo una droga, la uso más que otra, siendo que las dos tienen las mismas propiedades, suele ser porque la que uso más es porque tiene menos efectos adversos peligrosos comparada con la otra. ¿Ya? Por ese motivo se prefiere a veces una droga. Sin embargo, siempre tenemos que tener la alternativa porque, como les decía rato, no todas funcionan con todos los pacientes. ¿Ya? Entonces, a eso se deben los efectos adversos, a nuestra química interna, que es diferente en la mayoría de las personas. Bien. A ver, ¿cuál es recomendable el consumo de omeprazol? Una persona con gastritis, si se toma los días. Sí, el omeprazol se debe tomar a diario si tiene gastritis. No sirve que tome un día y ya. Eso simplemente le va a aliviar, pero no le va a curar. Para que se den cuenta, la gastritis es cuando la mucosa del estómago, que es la membrana que mueve adentro, se quema. ¿Ya? Solamente ustedes imagínense una quemadura que han tenido ustedes alguna vez. Se han quemado alguna vez por la plancha, alguna cosita, y se les ha hecho una ampolla, ¿no ve? Y esa ampolla se les ha reventado y duele, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo tardó en cicatrizar esa ampolla? Generalmente entre 1 a 2 semanas, dependiendo del tamaño. Entonces en su estómago pasa algo parecido. Se pela esa mucosa, esa capita interna del estómago en ciertas partes, como si se hayan quemado. Ya, eso es lo que le llamamos gastritis. Obviamente eso se va a irritar y el ácido mismo del estómago sigue quemando, no dejando que cicatrice el estómago. ¿Ya? Por eso el tratamiento consiste en dar omeprazol, bueno, o a un antisecretor, ya que lo que hacemos es frenar la producción del ácido y dejar que la mucosa se empiece a cicatrizar por sí misma. Por sí, el omeprazol no cura directamente la gastritis, sino es el mismo estómago y el omeprazol lo que hace es simplemente bloquear el ácido para que el estómago se cure a sí mismo. Es lo que pasa en la gastritis. Al igual que su quemadura tardó en cicatrizar de 1 a 2 semanas, lo mismo va a pasar en el estómago. Ya, para que la gastritis cure, se necesita por lo mínimo 20 días de tratamiento si es una gastritis aguda. ¿Ya? Entonces, una toma no funciona. Un paciente que ha sido diagnosticado con gastritis debe completar un tratamiento para permitir que su estómago se repare. Si no, otra vez volverá a tener el mismo problema lo que puede pasar es que en algún momento esas quemaduras se profundicen y se conviertan en úlcera, que es más difícil de tratar, o se vuelva gastritis crónica, que también es más difícil de tratar, ¿no? Que suelen ser tratamientos más largos y más estrictos. Entonces, si el paciente tiene una gastritis aguda, que es la mayoría, tiene que completar el tratamiento. Una solamente le va a aliviar. Así que tiene que tomar todos los días, sea omeprazol o cualquiera de esa familia que hemos visto, o la ranitidina o la famotidina, bueno, cualquiera de los antisecretores. ¿Ya? Tratamiento de gastritis es mínimo 20 días, aun cuando esté aliviado al primer día. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Tengo todavía unos 10 minutos. Doctor, buenos días. Buen día, Javier. ¿Cómo está? Una consulta, ya está hablando de restaurantes, ¿no? Nos pide un sodio en familia o familiar que ninguno de los tratamientos sería ¿no? El jarabe y lo hacía buscar y incluso me dice por el ibuprofeno que le produce una arritmia de eso.
Mm, fue causa de eso a que le cambiaron el Javier, medicamento por uno de hierro que es Edri. ¿Ah? Javier, no te Eh, entendí. ¿Qué puede Ah, que cause la ibuprofeno, la quimio o la van a botar así en su pregunta, ¿no? bueno, Javier, no te entendí mucho porque viene entrecortada tu señal, ¿ya? Como está, de repente tu internet debe estar inestable, escríbemelo en el Ya, chat, ¿ya? A ver, ya. ya. Usted, medicamentos para los hongos. Ah, bueno, no me acuerdo de cuál medicamento te refieres. La verdad no me acuerdo que haya hablado de hongos, pero probablemente porque a veces cuando estoy hablando, explicando algo, me voy a hablar de otra cosa. No sabía decirte porque no me acuerdo qué medicamento es del que he hablado. Tendría que mirar mi video y ver de qué medicamento estoy hablando. Sin embargo, los antimicóticos, lo vamos a ver en un tema posterior, lo vemos después de antibióticos. Ahí vamos a hablar sobre antimicóticos. Ya en sí sirven para cualquier tipo de hongo. Claro que hay más especificidad por uno y por otro, dependiendo si es un hongo superficial, profundo o sistémico. ¿Ya? Entonces, pero tiene una miradita y anotate que no, qué antimicótico estoy hablando y me lo preguntas la siguiente clase. Y ahí lo respondemos. ¿Listo? Bien. Javier, tu pregunta no la has escrito. ¿Escucha? ¿Me escucha? Escucho, pero entrecortado. No se ¿O se entiende. escucha entrecortado? Entrecortado se escucha. Ah, ya. No, mejor le escribo y la próxima vez un poquito Respóndelo más. larga. Hay 6 minutos, así que tienes tiempo todavía para escribir. Bien, ¿alguien más? Mientras tanto. Bueno, entonces, como les decía, la farmacología del aparato cardiovascular ya siempre es farmacología que debe ser vigilada, ya, porque lo que han visto, por ejemplo, en farmacología del aparato digestivo, farmacología del aparato respiratorio, son drogas que se pueden usar fácilmente, incluso en una farmacia se pueden prescribir sin necesidad de un médico, ya, con excepción de los broncodilatadores. Los broncodilatadores siempre deben ser también manejados por un personal médico, ya que pueden alterar la frecuencia cardíaca y la presión. Pero cuando hablamos de farmacología cardiovascular, siempre debe ser monitoreada por un personal médico, ya que son drogas de manejo cuidadoso, son muy delicadas y sus efectos adversos pueden ser peligrosos. Entonces, cuando vean farmacología cardiovascular, préstenle bastante atención a lo que son los efectos adversos y sus contraindicaciones, ya que suele ser lo más importante de este grupo de drogas. ¿Ya? Bien. ¿Ninguna pregunta? Nada, Javier. Creo que ya lo es. Sí, entrecortado. A ver, intenta hablar de nuevo. Sí, entrecortado ya no es. Parece que no. A ver. No, consulta por los espectadores, ¿no? Hay algo que traen ibuprofeno. Ibuprofeno. Y el episodio que leí de un pariente le produjo arritmia hasta que le enviaron probar varios esperantes superiores al final a darle el fosfoyedri y eso es lo único que pudo hacer
porque todos hemos vomitado. ¿Cuál es la zona que vomite y con una rima, un expectante o un niño? Bueno, habría que ver el nombre comercial para ver cuál es su fórmula completa, ¿ya? Las drogas, los expectorantes no tienen como efecto adverso las arritmias, tampoco el ibuprofeno, ¿ya? Sin embargo, pudiese ser un efecto raro que pudiese haber pasado. Pero lo más probable es que ese producto haya tenido tal vez otro compuesto. A veces suelen venir con pseudoefedrina, que es algo que viene como descongestionante, y eso puede generar las arritmias. O también puede ser que haya venido con un broncodilatador. Muchos de estos productos suelen venir con broncodilatadores también, ¿ya? Y esos sí pueden producir arritmias. Entonces, lo interesante sería que sepamos el nombre comercial para ver su composición completa, ¿ya? Ahora, si fuese solamente el expectorante y el ibuprofeno, sería un efecto adverso raro que no se encuentra en la literatura. Y esos generalmente se reporta en la farmacia para hacer farmacovigilancia y reportar a la industria para que ellos analicen qué es lo que ha pasado, ¿ya? Pero sería muy raro, al menos en productos como el ibuprofeno que se manejan bastante tiempo ya y no tienes reportado ese efecto adverso. Para mí que había otro componente ahí en el producto, probablemente algún descongestionante o un broncodilatador, ¿ya? Entonces, si puedes conseguir el nombre comercial, lo vemos. Ok, lo voy a buscar, ¿Ya? a ver. Claro, Bueno, así lo gracias. analizamos mejor y entendemos qué pasó. Muy bien. Bueno, la tos sí es un mecanismo de defensa y lo que hay que curar es la enfermedad de base, no la tos. La tos desaparece cuando ustedes curan la enfermedad de base. Y con el asmático pasa exactamente lo mismo. Es más, no es bueno dar un antitusivo a un paciente asmático. Lo vamos a empeorar. El paciente asmático no solamente se le cierran los bronquios, sino empieza a producir mucha cantidad de flema espesa y eso le tapa los bronquios. ¿Ya? La tos va a ayudar a botar esa flema de tal manera que no se tranque. ¿Ya? Ahora, si nosotros le damos un antitusivo a un paciente asmático, al bloquearle la tos, lo que estamos haciendo es que esa flema que tenía que haber botado se quede en los pulmones, empeorando el cuadro asmático. Y entonces no es bueno dar un antitusivo en un paciente asmático. Hay que darle un broncodilatador para que abra los bronquios y eso ayuda incluso a botar la flema. Y hay que hidratarlo bastante. ¿Ya? ¿La tos afectaría a una persona embarazada? Claro que sí. En un embarazo pudiese producir que se adelante el trabajo de parto, ¿ya? Y en caso de presión alta puede producir que se rompa una arteria o una venita en el cerebro. Entonces, si una persona tiene eso, sí se indica dar un antitusivo, si el riesgo es mayor, obviamente. ¿Ya? Bien, se va a cortar. Nos vemos pasado mañana. Ya. Si alguien todavía tiene una preguntita, escríbanla en el Classroom para no olvidarse. Así yo cuando entro miro y les respondo. O si no, nos vemos pasado mañana ya en Melaza. ¿Ya? Se cuidan, chicos. Hasta luego, Licen. Chao, Digo, chao. doctor.